Muy bien, pues vamos a arrancar con esta plática. Hoy tenemos dos invitados de lujo acá con nosotros. Tenemos a Concha León Portilla, quien ya nos acompañó hace una semana en una plática divina que tuvimos acá también y que hoy va a estar también apoyándonos. Y tenemos también al doctor Diego Bernardini. Me permito presentarlo. El doctor Bernardini es médico de familia, especializado en adultos y personas mayores, formándose en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, además de tener una maestría en gerontología y doctorado en medicina y geriatría en la Universidad de Salamanca, España. Una frase que nos compartieron del doctor Bernardini dice así: siempre pensé la salud distinta a como lo que viví en los hospitales escuela. Me considero un académico e investigador, aunque también hago consultoría estratégica, soy conferencista internacional y divulgador en salud y bienestar para adultos y personas mayores. Por ello, la necesidad de una visión de 360 grados, integral, abarcativa e innovadora, una visión nueva para la segunda mitad de la vida. Pues muy bien, sin más preámbulo, Concha, doctor Bernardini, yo los dejo con este público y pues al final nos vemos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Vero, muchísimas gracias y pues qué gusto estar aquí con todos ustedes y con Diego Bernardini. El doctor Diego Bernardini es una persona que realmente cuando uno empieza a buscar y aprender de todo lo que tiene que ver con las personas mayores, pues aparece Diego con sus conferencias, con sus libros, con sus clases y con todo el enorme compromiso que tiene con esta segunda mitad de la vida. A mí me encanta cómo le da el enfoque a toda esta parte porque tu salud es tu mejor tesoro, tu mayor tesoro, y por supuesto que sí lo es, pero hay una forma de prevenir desde una óptica optimista, desde una óptica de entender que la tercera edad o la tercera etapa de la vida se divide en muchos pedazos, no es lo mismo alguien de 60 que alguien de 100, y una persona, un médico que está pegado a los pacientes, al mismo tiempo que está pegado a los estudiantes, pegado a la investigación, realmente tan actualizado, tan comprometido, un maestro, o sea, van a ver, o sea, siendo maestro durante tantos años, creo que tu visión es gigante y la has ido acrecentando desde que te conozco hace 7 años, que empezamos a platicar y a hacer algunas cosas juntos. Y pues bueno, pues me encantaría que les dijeras a las personas, Diego, ¿por qué te apasiona tanto este estudio de la segunda mitad y cómo nos ves a los de 60 y más? Bueno, primero de todo, mi agradecimiento a Olarte y Yakel por la invitación, a vos, Concha, por semejante presentación. Y debo admitir que cuando antes dijeron, voy a citar una frase del doctor Bernardini, medio que me agarré porque dije, a ver cuál de todas, porque la verdad, vos me conocés muy bien y a mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. Y en este sentido, soy bastante batallador. Justamente hoy en las redes sociales se armó algo muy, muy interesante y lo noto lo pongo como anécdota. Un diario de Argentina, uno de los más importantes, tituló algo así como demasiado, ¿cuánto de vieja se debe ser para usar minifalda y el cabello largo en relación a la reina Leticia de España? Y yo lo coloqué en las redes, se movilizó bastante, a punto tal que 3 horas después el mismo diario editó ese titular, cambió cuán de vieja se debe ser para poner qué edad se debería tener, que igual no deja de ser un edadismo. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. Yo creo que en este caso, Concha, la visión innovadora de la cual vos mencionabas y que creo que de alguna manera me caracteriza, tiene que ver con hablar las cosas como son, que es algo que a veces por esa cuestión de corrección política no se dicen, y me parece que ciertos referentes o aquellos que tenemos la responsabilidad de ser referentes en una sociedad, tenemos que quitarnos del lado esa corrección política para llamar a las cosas por su nombre. Y hoy vamos a hablar de un tema que, como bien vos dijiste, es apasionante y al mismo tiempo socialmente es incómodo. Parecería que es difícil e incómodo sacar del armario el hablar de la vejez, pongámoslo así, y ya vamos a ver por qué hablamos de ponerlo así, porque tiene que ver con el pasado y no hablar
de esta visión innovadora y positiva que mencionaste, Concha. Así que un gusto estar aquí con todos ustedes y creo que en este momento somos 127 personas conectadas, así que espectacular. Fíjate, yo también quiero dar las gracias al Arte Yacle, porque de veras que nos abran estas ventanas, Diego, es importantísimo. O sea, realmente creo que los dos somos activistas, o cuando menos es nuestra intención, hacer una diferencia con nuestro trabajo para que nos vean distinto a las personas mayores. Tú todavía no eres persona mayor, yo sí, pero sí queremos que se nos, que se nos considere de otra forma y que haya otra óptica, ¿no? Que paren esos edadismos, eso de sacar del armario todas esas cosas. A mí me impresionó mucho cuando empecé a estudiar todo este tema de las personas mayores, una frase tuya que esa, estoy segurísima. O sea, tú tienes una frase que dice, así como aprendiste, no es una frase, es un concepto, como aprendiste a manejar, a comer, a caminar, a envejecer también se aprende. Y para aprender a envejecer, ¿qué es parte de aprender a envejecer? Es cuidar tu salud física, mental, espiritual, sexual. O sea, y entonces es darle todo esa integridad como ser humano que abarca nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros miedos, o sea, todo lo que abarca ese concepto de envejecer. La salud no solamente se cuida desde mi punto de vista con dieta, con ejercicio y con dormir bien, o sea, desde luego que es fundamental, pero quiero que hables tú de toda esa otra parte que es la que nos sostiene como personas mayores y que, sobre todo con esta longevidad, ¿no? Con esta nueva longevidad de la que tanto hablas. Bueno, yo empezaría por una palabra que a mí me parece que es fundamental, que es el aprendizaje. O sea, nosotros aprendemos a lo largo de toda la vida, aprendemos a leer, como dijiste, aprendemos un oficio, aprendemos a andar en bicicleta, y yo creo que el aprendizaje significa primero una actitud, o sea, cómo nos paramos frente a determinados eventos o momentos de la vida. La realidad es que el aprendizaje también nos hace tomar conciencia, nos mejora como personas, nos mejora como cada uno con sus valores, con sus virtudes y también con sus defectos. Y yo creo que estoy totalmente convencido que tenemos que aprender a envejecer, aprender a aceptar el devenir del tiempo, aprender los cambios. Siempre digo que aquella persona que no acepta ese devenir, que no entiende cómo el tiempo, digamos, de alguna manera impacta en nosotros, la va a pasar muy mal. Yo creo que la va a pasar muy mal. Yo estoy totalmente convencido que no es un tiempo de pérdida, así me lo han demostrado mis abuelos, mis padres, mis pacientes, la gente con la que hablo. Vos sabés, a mí me encanta dialogar con las personas y de hecho hay un libro editado con ese tema, pero me parece que ahí está el punto. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto de aprender o cómo aprendemos, cómo aceptamos que la vida tiene momentos? Y yo creo que esa aceptación pasa por dos cuestiones, y creo que también me las has escuchado mencionar. Primero es la honestidad con uno mismo. Yo creo que uno tiene que ser honesto para tener un equilibrio y un balance en la vida en la cual sepa decir, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Y quizás no es que no lo pueda hacer porque no tengo la capacidad, sino porque no me gusta, no me interesa, no lo considero importante y puede que sea una pérdida de tiempo. Y el otro tiene que ver con la confianza. Una confianza que se va ganando, que se va labrando con el devenir, con el paso del tiempo. Entonces, cuando muchas veces uno lee, uno escucha, que hay revoluciones, que hay tsunamis, la bomba de tiempo, la sociedad envejecida. Yo creo que tenemos que darle vuelta a todo esto, porque, a ver, Concha, estamos viviendo más tiempo que nunca antes como personas. Todos nosotros, los que estamos vivos en este momento, tenemos mayor expectativa de vida que quienes nos precedieron. Tenemos que la posibilidad de entender que la edad cada día nos define menos, que nos definen nuestros gustos, nuestras experiencias. Entonces, yo no puedo creer como en lugar la sociedad, mucha parte de la comunicación masiva, mucha parte inclusive de mis colegas, como yo no entiendo cómo en lugar de celebrar la longevidad que estamos viviendo, solamente lo único que pueden decir es el tsunami gris, los problemas de las pensiones, la dependencia. Sí, hay desafíos, pero a ver, señores, tenemos que celebrar esta nueva longevidad.
Claro, tenemos que celebrarla, pero al mismo tiempo para celebrarla hay que prepararla. Y entonces, Exactamente. o sea, no podemos lanzarnos a, ok, vamos a vivir, porque eso es lo que dice nuestro amigo Robinson Cuadros, ¿no? Si vamos a vivir más, ¿cómo hacemos para vivir mejor? Yo creo que ahí está todo el secreto y ahí la salud es el mayor tesoro, porque si no tenemos salud, ¿de qué sirve vivir 100 años y pasarte 20 en donde acabas no solamente con tu salud, sino con los ahorros tuyos y de tu familia y acabas deprimido y destrozado? O sea, entonces por eso es tan importante esa conciencia que se tiene que tomar un poco antes, ¿no, Diego? ¿Qué le echas? ¿45, 40? Que es No, importante. inclusive, mira, yo creo que primero desde que nacemos, pero hay una realidad. Yo, como vos sabés, Concha, tengo un hijo de 16 años y yo con él trabajo todos los días en lo que tiene que ver sus hábitos saludables, porque la salud de alguna manera la construimos inclusive desde que nacemos. Hoy las investigaciones nos muestran perfectamente que aquellos hijos que nacen de madres que son fumadoras, de madres que son alcohólicas, de madres que tienen hábitos de vida no saludables, después tienen consecuencias. Entonces, yo creo que la salud primero nace, e inclusive te diría hasta desde las escuelas. Cuando observamos los modelos más avanzados en cuanto a desarrollo humano, y acá abro un paréntesis. Cuando hablamos de desarrollo humano, perdón, siempre se toman determinados indicadores. Uno de los indicadores es la expectativa de vida que tienen los ciudadanos de ese país. Por lo cual, la longevidad, como digo, tiene que ser celebrada porque habla del desarrollo de una nación, de una sociedad. Cierro el paréntesis y vuelvo a la escuela. Esa salud, esos hábitos de vida saludable, se enseñan desde la escuela primaria. Esto tiene que ver con el valor de una vida activa, con determinada nutrición, con la educación sexual, que nos va a brindar la posibilidad de tener sexo seguro, de saber cuáles son los riesgos, con la educación vial. Por ejemplo, en las grandes ciudades cada vez la bicicleta tiene más espacio y sin embargo no enseñan ni a los automovilistas ni a los ciclistas a respetar determinadas reglas. Entonces la salud tiene algo que es muy interesante. La podemos empezar a construir desde muy pequeños. Lo otro que es interesante es que nunca es tarde para invertir en salud. Nunca es tarde para educar en salud. A mí cuando viene un paciente y me dice, doctor, mire, tengo 60 años, fumé durante los últimos 30 y ahora quiero dejarlo, pero yo no sé si vale la pena. Nunca es tarde. Esa persona que viene y te dice, doctor, tengo 70 años y ¿sabe qué? Descubrí el yoga, descubrí el pilates. Bueno, lo descubrió. Hay personas que no lo descubren nunca. Entonces, esta es una primera idea, un primer concepto que a mí me gustaría dejar y transmitir. Nunca es tarde para poder invertir en nuestra propia salud. Tú precisamente dices que es tu mayor capital, ¿no? Bueno, no tuyo, sino de la gente. Invertir en tu salud, o sea, invertir haciéndote los estudios apropiados, no tener el terror ese de que para qué me hago análisis, no vaya a salir algo. Toda esa parte que es tan importante, ¿no? Conciencia de cada cuándo tenemos que acudir, por ejemplo, con los años, o sea, al dentista, al oftalmólogo, o sea, cómo se va convirtiendo en una cosa, cómo nuestros ejercicios tienen que ser más completos para tener, por ejemplo, equilibrio, para no perder la masa muscular, cómo estar informados, Diego. Parte Mira, ahí va. esa. Sí, sí. Hay varias cuestiones. Vos estás hablando de algo muy interesante que hoy en salud se llama alfabetismo en salud o alfabetismo sanitario, que es el conocimiento que tenemos los ciudadanos sobre la salud. Antes de la salud no se sabía nada, mejor dicho, solo sabían los profesionales. Hoy estamos viviendo en una sociedad medicalizada. ¿Qué significa eso? Prendemos la radio, prendemos la televisión, vemos los periódicos, nos hablan de salud. Google. Hoy, entre los primeros 3 motivos de búsqueda en Google está la salud. Y Google, como desafío para los profesionales, para los médicos de hoy, es un médico que atiende 24 horas los 7 días a la semana. Claro. Entonces, muchas veces nos pasa que nos llaman nuestros pacientes y tienen mucha información, de la buena y de la mala. Y somos nosotros los que estamos en una falta de entrenamiento para poder gestionar esas angustias, esas emociones y esos miedos que encuentra el paciente en las computadoras. Entonces, eso es un gran desafío. Eso es un gran desafío. ¿Y por qué vos me escuchaste decir, como bien decías, lo del capital de salud? Porque
a medida que cumplimos años, cuando a las personas se les va preguntando qué es lo más importante para usted en la vida, a medida que nos hacemos mayores, hay dos elementos que son fundamentales. No importa en qué orden están, porque están ahí juntos. Uno son los vínculos emocionales. Nuestra familia, nuestro compañero o compañera, nuestros hijos, nietos, los que tengan que ser. El segundo es la salud. Y vos me dirás, bueno, pero ¿por qué, Diego, la salud? Porque, y yo los invito a quienes hoy nos están observando, escuchando, que piensen en todo aquello que hicieron quizás desde esta mañana y no se dieron cuenta. Salieron de la cama, fueron al aseo, se vistieron, prepararon el desayuno. Algunos trabajaron en su casa, otros tomaron su vehículo o un transporte público y se fueron a sus trabajos, otros quizás cuidaron a sus nietos o a sus nietas. Bueno, para hacer todo eso hay que tener salud. Si uno no tiene salud, va a necesitar una persona que te diga, acá tiene su ropa, venga que lo acompaño al baño, permítame que le cepille los dientes, no se preocupe, le voy a preparar el desayuno, que en el mejor de los casos podremos tomar nosotros mismos, o a lo sumo nos dirán, abra la boca. Y yo ahí quiero ver entonces si la salud no es importante. Entonces, eso es lo interesante. ¿Por qué capital de salud? Porque todos nosotros venimos con un stock, con una base, como se dice en economía, que son los genes, es lo que nos viene de nuestros abuelos, de todo, digamos, las generaciones pasadas y su interacción con el entorno. Y después tenemos dos opciones. Es como, a ver, Concha, yo te digo, tenemos un dinero, vamos a ponerlo en un banco. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos invertirlo bien o invertirlo mal. Si yo voy a una inversión de riesgo, probablemente pierda. Y eso es lo que ocurre cuando asumimos inversiones de riesgo, que tiene que ver con tener una vida sedentaria y no movernos, con comer demasiado, con tomar alcohol en exceso, con tomar drogas o con manejar una motocicleta sin casco. Eso nos hace perder salud con el paso del tiempo. Pero lo bueno, y esto viene al punto que te contaba antes, es que podemos invertir. Y para invertir nunca es tarde. ¿Y cómo invertimos? Invertimos moviéndonos, comiendo saludablemente, teniendo muchos amigos, teniendo un proyecto, un plan de vida que nos mantenga ocupados, que nos mantenga felices, y ojalá que encima además nos paguen por ese proyecto. Pero bueno, por eso es lo interesante de esta aproximación a una nueva longevidad donde la salud se convierte en un capital y donde además nunca es tarde para invertir. Sí, y parte de esa educación, o sea, creo que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no podemos construir un futuro en el que no creemos. Entonces, si nosotros seguimos pensando como personas mayores que todo va a ir a mal, el otro día de veras estaba escuchando que alguien estaba preguntando, te invito a que te tomes media hora y escribas tus creencias o tus pensamientos sobre envejecer. Escribe si te da solamente miedo, si te parece que solamente te vas a poner horroroso, si crees que ya no hay nada que te vaya a traer en ese momento, si piensas que tu vida sexual no va a existir. O sea, ¿cómo construyes? ¿Cómo quieres llegar a eso que ves tan negro? Entonces es esta educación para esta nueva longevidad en la que hay que trabajar tanto, porque además son 30 años aproximadamente en los que podemos ser productivos y los que podemos dejar un legado y podemos ser felices de otra manera. Entonces, esa salud emocional yo creo que influye muchísimo en la salud física. Completamente de acuerdo. A ver, hay una cuestión que me parece muy clara y es importante también mencionarlo. Y aunque, a ver, quien fue un solitario toda la vida, probablemente de mayor sea un solitario, ¿de acuerdo? Quien fue un antipático, o te lo voy a poner en términos quizás no tan académicos, quien fue un jodido toda la vida, de viejo o de vieja, va a ser un jodido, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que uno no puede modificar, claramente, pero hay que respetar. Hay que respetar a aquella persona que, como digo, fue un solitario, aquel que fue un antipático o aquel que fue medio bicho y mala persona, y bueno, seguirá siendo mala persona hasta el último momento. Pero lo interesante es que en esta construcción, y esto es algo que de a poquito estamos haciendo, es poder hacerle entender a las personas que hoy tenemos un montón de vida por delante, potencialmente hablando, que tenemos que llenar de vida.
Y ese llenar de vida tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, con el aprender a envejecer. Si a mí me gusta estar al aire libre, corriendo, bueno, yo tengo que saber que a los 70 años no voy a poder correr como corría a los 30, pero sí voy a poder estar al aire libre y quizás pueda caminar rápido y quizás pueda disfrutar después un café con mis amigos también al aire libre. Y me parece que ahí está el punto. Si vos me preguntás cuál es uno de los secretos de, de ese aceptar la longevidad, de esta nueva longevidad, es la cotidianeidad. Son las pequeñas cosas, los pequeños momentos. Yo recuerdo que un día uno de mis pacientes me dijo, cuando hablábamos de la felicidad, él utilizó una expresión que es muy interesante, me dijo, la felicidad es como acupuntura, o sea, un pinchacito, en que aparte se siente muy poco y pasa rápido. Y yo creo que es así. Cuando a veces me preguntan, y bueno, ¿cómo es la felicidad? Bueno, yo creo que la felicidad está en el disfrute de las pequeñas cosas de todos los días, la cotidianeidad. Un vino, una charla, un abrazo, una lectura, una música. Está en eso. Pero claro, ahí no podemos ir a Mercado Libre o a Amazon. Esto tenemos que descubrirlo cada uno de nosotros. Y ahí está el trabajo. Y ahí está el trabajo y parte hay que irlo engrandeciendo conforme va pasando el tiempo. Tú has trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con las zonas azules. Has ido a Guanacaste, por ejemplo, en Costa Rica. No sé si has ido también a ver a los de Okinawa. Pero bueno, y aparte has hablado con muchos viejos, porque además de que eres médico de personas mayores, que los visitas en sus casas y que conoces sus secretos y sus dolores y sus miedos, también, pues con el libro que escribiste De Vuelta, entrevistaste a muchas personas. ¿Qué es lo que te ha dejado todo eso, Diego? Mira, yo creo, lo primero es que estoy convencido, articulando, uniendo un poco, trazando un puente con lo que hablaba antes, ¿no? Yo estoy convencido que la vida es un viaje. O sea, yo de chico estuve muy cercano a la finitud, a la muerte, o por razones familiares o inclusive por mi profesión, ¿no? Por lo cual, en ese sentido, soy un disfrutador. De hecho, está puesto en la presentación de mi segundo libro, de la segunda mitad, donde digo que este es un libro para aquellos que pertenecemos al club de los celebradores de cada día. Y yo creo que ahí está la clave, en celebrar cada día. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es entender que en definitiva está en uno la posibilidad de hacer que ese viaje, que lo que queda por delante, sea bueno o no sea tan bueno. Claro, alguno me dirá, bueno, pero hay que tener suerte. Sí, por supuesto, hay que tener suerte. O sea, yo no sé, yo hoy tengo 55, estoy en la segunda mitad de la vida, ya estoy, como le dije el otro día a mi padre, le digo, estoy más cerca de los 60 que de los 40 y de los 50. Entonces, de alguna manera, estoy también pensando, y de hecho pienso mucho porque también tengo modelos, ¿no? Y te voy a contar algo. Hay alguien que dijo, cuando hablamos y escuchamos a nuestro padre, es porque nos estamos poniendo mayores. Y a mí me está pasando eso cada vez más seguido. Entonces, me ocurre que yo ya empiezo a pensar cómo me gustaría que sea esa etapa que se viene por delante. Y ese es un trabajo de mucha introspección. Es un trabajo donde juega, como decía antes, la confianza, la honestidad, los estilos de vida. Yo ahora, por ejemplo, si quisiera tener una noche de fiesta, o quizás no una noche de fiesta, porque nunca fui de salir de fiesta esta tarde, pero si quisiera tener una noche de mucho estudio, de escritura, como tenía antes, probablemente al otro día necesite mucho tiempo para recuperarme. Si tengo una comilona, una cena donde comemos, bebemos y demás, y me tengo que cuidar, porque al otro día voy a estar no muy bien. Entonces, yo creo que ahí está el punto, en empezar a entender cómo cambiamos, cómo se transforma nuestras vidas, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras compañías y nuestro proyecto de vida. O sea, cuando hablo de proyecto de vida, a veces suena un poco pesado, un poco como obligado a que esa persona tenga que tener un proyecto. Yo conocí personas que me dicen, mira, Diego, yo me jubilé y la verdad que estoy muy bien en mi casa sin hacer nada, apenas cuidando quizás algún nieto cada tanto, encontrándome con mis amigas a tomar el té o en un café viendo la vida pasar. Y está muy bien que sea así. Y hay personas que no, que dicen, Diego, no sé qué hacer con todo este tiempo libre. Bueno,
cada uno sabe lo que tiene, lo que quiere hacer. Yo me pregunto, no te voy a decir que a diario, pero me pregunto cómo me gustaría estar en esa etapa, y lo que sí está a diario presente en mí es, como te decía al inicio, esa idea de finitud. Yo sé que hoy me puedo subir a un avión para ir a dar una conferencia a algún otro país y de repente el avión se cae y se acaba todo. Ojalá que los aviones no se caigan. Y te voy a decir algo, mi mayor miedo, de alguna manera como temor, es que como especialista en longevidad me muera antes de tiempo. Yo la verdad tengo muchas ganas de hacer, pero también sé que nadie sabe qué día, ¿no?, le va a tocar. Y bueno, pero esto es así, es la vida, con lo bueno y lo no tan bueno. Pues sí, sería como, ese como el chiste del panadero, ¿no? Que dicen, ¿cuál es el colmo del panadero? Tener una hija concha y no podérsela comer. O sea, Claro, tiene que ver exactamente. con eso que estás diciendo de la longevidad. Pues sí, y yo creo que una forma, porque la gente va a decir, bueno, ustedes nos están diciendo, tu salud es tu mayor tesoro y cómo prevenir enfermedades en la tercera edad. Me gustaría, yo creo que sí hemos dicho cómo prevenir enfermedades, pero podríamos abundar un poco en eso para que tenga la unión con la plática tal cual. O sea, yo creo que el ánimo, las actividades, el ser sedentario, los vínculos, todo eso es prevenir. Pero ¿hay alguna que tendríamos que ser más cuidadosos, así en tu parte médica, que nos digas? Mira, yo creo que sí. Hay un dicho que dice, un médico te cura, dos te enferman, tres te matan. Hoy el sistema médico se ha convertido en un sistema muy agresivo, muy hostil, por distintos lugares. Por cuestiones económicas, donde vos de repente vas a un sistema médico y lo primero que te dicen es pase la tarjeta de crédito o deje el depósito, pero también por la parte médica, donde muchos médicos piensan que cuantos más estudios le hagamos al paciente, mejor. Entonces, en este sentido, me toca reivindicar la figura de los médicos de familia, los médicos que creemos en la continuidad, en la longitudinalidad, en la capacidad de ir al domicilio, de evaluar el entorno, de convertirnos un poco en abogados, defensores de ese paciente. Y donde además entendemos que está bueno tener un profesional de la salud que nos conozca de tiempo, que conozca nuestras preocupaciones, nuestro desarrollo personal, nuestra familia, nuestros vínculos. La visita a domicilio no empieza por la rodilla que vamos a evaluar a una casa. La visita a domicilio empieza por mirar el barrio, por escuchar las voces, ver los locales, ver el portal de entrada a la casa, subir la escalera, el ascensor, ver los vecinos, escuchar los ruidos. Y una vez que uno está dentro de la casa, por no solo ver esa rodilla, sino mirar de reojo también qué pasa en la heladera, qué pasa en el comedor, qué pasa con la familia que está alrededor. Eso lo hace un médico de familia. Y el médico de familia, de alguna manera, es quien nos va a permitir dar una visión más objetiva de cómo estamos, de lo que necesitamos y de lo que de alguna manera debería ser para que podamos vivir mejor. Yo creo que lo que nos está faltando, porque vos lo dijiste, Concha, vos abrís un diario, abrís la televisión y encontrás esto, hay actividad física, la dieta, la espiritualidad, los vínculos, pero nos está faltando el compromiso de aquellos que somos cuidadores formales, los que nos formamos para cuidar el bienestar y la calidad de vida de esas personas. Esos somos los médicos, los enfermeros, los terapeutas, los rehabilitadores, los trabajadores sociales, un equipo muy grande. Pero claro, todavía el peso del brujo de la tribu, como es el médico, es muy fuerte. Y hoy los médicos, y con esto te cierro la idea, vos fíjate algo, cuando a mis estudiantes yo les pregunto por qué eligieron la carrera de medicina, todos prácticamente me dicen digamos, por vocación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre cuando se reciben? Bueno, cuando se reciben, eligen buscar básicamente aquellas especialidades que le traen más rédito económico. Entonces, ahí está el punto. Una persona mayor tiene que tener un médico de familia, tiene que tener un médico responsable. Y si no tiene un médico responsable, como quizás, por ejemplo, le puede ocurrir a alguna persona, pongamos un nombre, María, por ejemplo, que quizás se siente
mal atendida por ese médico o por esos responsables, bueno, ahí tiene que empezar a también, como pacientes, a plantearnos qué es lo que queremos. La salud se construye, la salud es un constructo que no solo es personal, sino que es social. Pero lo que tenemos que hacer es buscar nuestro lugar de responsabilidad, porque en definitiva va a depender de cada uno de nosotros. Claro, la salud se construye. Y aquí hay algo que me gustaría que comentáramos, Diego, eso de la normalización, que es tan famoso de cuando la gente normaliza a lo mejor que no puede mover bien la mano, o normaliza que se tropezó, o normaliza que se le olvidaron demasiadas cosas, o alguna sola cosa, o normaliza que siempre le cae mal la comida, ¿me entiendes? O que vejez es enfermedad. Exacto, exacto. Eso que es muy importante, no pensar que vejez es enfermedad, no porque hay gente joven que se enferma y todo eso, pero de repente hay síntomas a los que no debemos ignorar, yo creo. Sí, ¿Podrías? a ver, mira, yo creo que, a ver, el problema no es envejecer. El problema no es envejecer. El problema es que cada uno de nosotros tenemos que hacernos protagonistas de nuestra propia salud, de nuestra propia vida. Y ese hacernos protagonista, por extensión, va a hacer que se cambie esa idea social. Entonces, me parece que acá el punto pasa por, la sociedad está muy limitada en lo que nos va a dar. Y te pongo un ejemplo aquí en México. Acá tenés muchas instituciones que trabajan de manera atomizada, no integrada. El IMSS, el DIF, el ISSSTE, no se integran, ¿de acuerdo? Encima, en todo México apenas hay cerca de 400 geriatras para una población de 130 millones de habitantes, de los cuales 13, 14 millones son mayores de 60 años. Entonces vos me decís, bueno, ¿cómo hay que hacer esto? Bueno, esto hay que hacerlo, pero mientras se vaya haciendo, vuelvo a repetir con esto, cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y acá no importa si uno tiene 60, 70 u 80 años. Uno tiene que saber que a los 60 años tiene que empezar a tener una vida activa, tiene que empezar a moverse, y empezar a moverse no significa ir al gimnasio, significa salir a caminar. Salir a caminar, así de simple, salir a caminar. Uno, a ver, acá en México tenemos una dieta que es patrimonio de la humanidad. Tenemos una dieta con unos valores, con unos colores, con unos productos que son increíbles. Bueno, dejemos de comprar bebidas gaseosas. México es el país del mundo que consume más bebidas gaseosas por habitantes. Basta de comprar bebidas gaseosas, compremos agua mineral. Bueno, a ver, y vos me decís, Concha, ¿de dónde empieza todo esto? Empieza de la propia decisión. Entonces, si a mí alguien me pregunta, ¿qué puedo hacer a los 60 años? Y tengo que elegir algo, una sola, porque esta es una pregunta que surge siempre en las entrevistas. A ver, si hay que elegir algo, una cosa sola que tiene que hacer la gente, moverse, caminar más. Ya alguien dijo, si el ejercicio fuese una píldora, sería la píldora más vendida del mundo. Claro. Claro, eso es importantísimo, tener esa conciencia y empezar a hacerla, ¿no? Y empezar a cambiar los hábitos y empezar a buscar formas de integrarlos a nuestra vida, ¿no? Y hacer conciencia de cuáles son las cosas que nos protegen nuestra salud y cuáles son las que la dañan. Y pues bueno, yo creo que podemos lanzarnos a las preguntas, Diego, porque yo creo que muchas personas van a querer preguntarte cosas. Y antes de eso, nada más, una más. Me gusta mucho el concepto que dices del médico familiar o del geriatra, porque uno de los problemas que a mí más temor me dan es la polifarmacia. O sea, esa cosa es algo que las personas mayores debemos de tener mucha atención. A la hora que dijiste un médico te cura, dos no sé qué y tres te matan. O sea, es eso, cuando cada quien está jalando para su lado y tú estás en medio, ¿no? Sí, claro, mira, muchas veces uno escucha o recibe consultas, dice, mire, doctor, me duele esto, ¿sabe qué? Voy a ir a una urgencia. A ver, la urgencia es un recurso y es muy válido en determinadas circunstancias. Pero también tenemos que recordar que si vamos a una urgencia, nos va a atender un médico que no nos conoce, que no sabe nada de nosotros, y que si volvemos al otro día va a haber otro médico. Por eso me parece que es importante buscar identificar a quien es de alguna manera nuestro médico. Entonces, ahí me parece que está el punto, ahí me parece que está la clave. Sobre todo ahora que la mayoría de nosotros entendemos y sabemos algo de salud, porque prácticamente todo el mundo sabe, todo el mundo entra a Internet. Entonces, hay cuestiones que tenemos que empezar a plantearnos. Y esto no es una situación solamente quizás de México, esto está ocurriendo en muchos países de la región.
Quizás en Estados Unidos uno dice, bueno, la tecnología, sí, pero recuerden algo. Quien accede a una buena salud en Estados Unidos es quien tiene un seguro médico, quien tiene mucho dinero. Quien no tiene dinero en Estados Unidos tiene que vender la casa o se muere en la calle. Y en los países nuestros, de nuestra región, tenemos esto que padecemos, que son instituciones de gobierno donde lo fundamental es que no se prioriza la salud de los ciudadanos. Lo hemos visto, Concha, con la gestión del COVID, no en México, prácticamente en todos los países de la región. Claro. Entonces nos toca tomar cartas en el asunto y no esperar que alguien nos venga a arreglar el problema de la salud. O sea, realmente Por a lo que supuesto. vamos es a que es una decisión personal y una responsabilidad porque pues somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo y pues ya, está muy bien. Ya apareció aquí Vero, o sea que muchas gracias, Vero. Aquí estamos, gracias, Muy Diego. bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Concha. Vamos a empezar aquí con algunas preguntas que tiene la audiencia. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre gerontólogo y geriatra? Es una buena pregunta, esa es una buena pregunta. La geriatría es una especialidad médica. El geriatra es un médico con formación de posgrado. Esto es así. Por eso, por ejemplo, acá en México existe el Instituto Nacional de Geriatría. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una gran diferencia. El gerontólogo es todo aquel profesional no médico que tiene formación en el cuidado, la atención de las personas mayores. Puede ser un trabajador social, puede ser un odontólogo, un terapeuta, un rehabilitador, una enfermera, un profesor de educación física. Hay todo, a ver, el tema personas mayores desde lo que es el cuidado y la atención es un tema transversal. Hay arquitectos, hay urbanistas, hay especialistas en recreación, hay antropólogos, hay economistas. Todos ellos con formación en personas mayores pueden recibir el nombre de especializado en gerontología. Ok, muchas gracias, doctor. Alfredo López nos comenta, yo pienso que si hablamos de aprendizaje no podemos negar que la persona cambia desde que nace, que así seguirá. Yo creo firmemente que las personas mejoramos en todos los aspectos de la vida. ¿Me pueden decir por qué no lo creen? No, a ver, yo creo que las personas suelen mejorar. Tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero yo creo que en general se suele mejorar. Ya lo dice algún dicho, ¿no? Que a veces las personas son como los buenos vinos, que con el tiempo van mejorando, pero también hay que recordar que los buenos vinos se pueden pasar y disminuyen la calidad. Y con las personas también pasa esto. Lo que sí me parece que es correcto. impresionante, y este es un punto que cada vez en la literatura mundial cobra más relevancia, es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy la vida está planteada con múltiples transiciones. Antes, en el siglo pasado, antes la vida tenía 3 etapas. Estudiábamos, trabajábamos, nos jubilábamos. Hoy es diferente, hay múltiples transiciones. De hecho, el gran desafío que tenemos aquellos que estamos trabajando en longevidad es que es un fenómeno nuevo y la sociedad no está preparada. No está preparada desde la narrativa, desde el discurso, desde la comunicación, y no está preparada desde la política pública. Y no están preparados los profesionales. Entonces, hoy estamos en una etapa de cambio tan fuerte, tan interesante, que es todo un desafío. Es correcto. Muchas gracias, doctor. Nos comenta Emilia, nos cuesta bastante el tema de cambiar nuestra rutina sedentaria. Sin embargo, ¿nos pueden dar algún consejo para poder iniciar a nuestros 60 años? Sí, claro, empiece a caminar. El primer día, una vuelta a la manzana y si no llega, a la esquina y vuelta. Al otro día, de la misma manera. Y seguramente al cuarto o al quinto día, no voy a hacer el chiste que alguno da a pensar que dice al quinto día no se va a poder mover. No, al quinto día se va a poder seguir moviendo, pero se va a sentir que de alguna manera ese esfuerzo ya resulta más cómodo. A ver, hay una cosa que es importante. Cuando uno se mueve más porque trajo las bolsas del supermercado, porque tuvo que mover muebles, ¿qué ocurre esa noche? Uno duerme profundo, duerme muy cansado. Bueno, eso es un efecto inmediato. Un efecto de mediano plazo tiene que ver con esa resistencia. Lo mejor es caminar. Y empezamos a caminar poquito y a medida que nos vamos sintiendo cómodos, vamos extendiendo. Y después, por supuesto, después podemos buscar otras opciones. Pero yo diría que empecemos por caminar, que es lo más básico, lo que hacemos todos los días, lo que no nos sale dinero y lo que tenemos más a mano con la calle.
Es correcto, gracias, Doc. Nos pregunta Cristina Cruz, ¿debemos tener varios médicos especialistas, gastroenterólogo, cardiólogo, geriatra o No, tal vez un médico no, internista o familiar? no, no, porque esos médicos son los que nos cortan en pedacitos. Dejamos de ser personas para ser un hígado, para ser un hombro, para ser un cerebro. El médico de familia somos los que armamos el rompecabezas, nos especializamos en esa persona, somos la respuesta, de alguna manera, a toda esa fragmentación que el mismo sistema médico, por tanta tecnología, por tantos estudios, nos fue, como digo, cortando en pedacitos. Hoy no está el cirujano de mano, hoy está el cirujano de mano derecha y el de mano izquierda. Y necesitamos a alguien que nos junte, que nos entienda además como personas con sentimientos, con emociones, con preocupaciones y con angustias. Y ese es el médico de familia. Y mira, te cierro con esta idea. En Estados Unidos, el Colegio Americano de Medicina de Familia tiene un eslogan que es muy interesante y que es muy lindo y que me encanta, que dice, somos los médicos que nos especializamos en usted. Con eso te dicen todo. Lindo, lindo, lindo. Doc, María Silva nos dice, doctor Diego, ¿el envejecimiento necesariamente implica deterioro cognitivo y falla de memoria? No, no, de ninguna manera. Y esta es una muy buena pregunta, porque muchas veces recibimos hijos de pacientes que nos dicen, mi papá, mi madre está con Alzheimer, ¿yo voy a tener Alzheimer? Nadie puede responder esa pregunta a menos que se viva en una localidad de Colombia donde ahí está puesto el foco de la investigación mundial porque hay una forma de transmisión hereditaria muy fuerte entre los ciudadanos de ese pueblo. Pero para los que no vivimos en esa zona, mi respuesta más honesta es decir, nadie puede garantizar que desarrollemos ese deterioro cognitivo o que no lo desarrollemos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque también los pacientes me preguntan, pero doctor, mire, hace 30 años atrás no había tanto Alzheimer como hay ahora, claro, pero 30 años atrás no había tantas personas mayores como hoy. Hoy cada vez, mira, acá en México, como dije hace un ratito, las personas mayores de 60 años son cerca de 13 millones y medio. Se calcula que dentro de 15 años, solamente 15 años, ese número se va a duplicar, 25, 26 millones. Son datos del gobierno acá de México. Entonces, imagínense, si el Alzheimer de alguna manera es un problema de salud que se da en las personas mayores y se va a duplicar el número de personas mayores, claramente vamos a tener acá en México, pero también en todo el mundo, más deterioro cognitivo. Correcto, muchas gracias, doctor. Miguel nos pregunta, ¿cuáles serían las 3 cosas más importantes que debemos enfocarnos para tener una vejez digna? Actividad física, como dije, que nos mantenga sanos. Vínculos. Las personas somos, los seres humanos somos seres sociales. Que una persona diga, no necesito ver a nadie, es como que diga, no necesito comer. Y todos sabemos que nadie puede vivir sin comer. Bueno, nadie puede vivir sin ver a nadie. Necesitamos vínculos sociales, vínculos emocionales. Esto está comprobado, las investigaciones así lo apoyan y hoy lo sabemos. ¿Cuál es el desafío? Nuestra familia, nuestros vínculos se transforman. Como cambia nuestro cuerpo, como cambia nuestra forma de vestir, como cambia nuestra forma de alimentarnos, también cambian nuestros vínculos. Y es el trabajo de poder mantener, crear y sostener nuevos vínculos emocionales. Así que ahí hay 2, la actividad física, los vínculos emocionales. Y el tercero yo te diría que es esa vieja frase que todos conocemos, el trabajo es salud. Entonces, ¿qué significa el trabajo es salud? Significa estar ocupados, significa hacer algo que nos gusta, significa buscar esa actividad, descubrirla. Algunas personas mayores descubren la pintura, otros descubren la lectura, otros los talleres de escritura, otros a tejer. Hay que descubrirlo. Pero ahí están, creo yo, para mí, las 3 claves. Muchas gracias, doctor. Acá nos están preguntando, ¿cómo se puede hacer ejercicio cuando hay lesiones en espalda y cervicales? Bueno, ahí está.
hay movimientos, hay técnicos, hay especialistas que nos pueden enseñar. Claramente, como decíamos, hoy estamos hablando en términos generales. Esta pregunta es muy específica. Bueno, ahí yo diría que lo mejor es poder consultar un especialista en rehabilitación, un kinesiólogo, que nos diga cómo movernos, hasta dónde movernos, de qué manera para no agravar esa lesión. Pero bueno, tenemos el resto de las articulaciones, tenemos la columna, tenemos las piernas, tenemos los brazos, y hoy sabemos que nuestro organismo, nuestra fisiología, que es como se dice en términos técnicos, responde a cómo nos hemos desarrollado miles de años atrás, que éramos cazadores-recolectores, éramos personas que teníamos que salir a buscar el alimento. Hoy esa necesidad de movimiento, que antes que tenía que ver con la supervivencia, hoy ya prácticamente no existe, porque vamos al puesto de la esquina donde está la verdura, donde está la fruta, y cada vez nos movemos menos. Lo que sí tenemos que entender es que nuestro cuerpo, nuestro organismo, está diseñado para movernos. Pensemos, ¿quién no se mueve? El que está en la cama, el fallecido. El resto siempre tiene movimiento, y lo que hay que lograr es mantener ese movimiento hasta el último día de nuestras vidas. Excelente. Tenemos un comentario de Emilia. Dice, a veces siento que nuestros hijos nos juzgan mucho por querer tomar decisiones distintas a las que normalmente corresponden a las personas grandes. Creo que a nuestros hijos también deben aprender a tratarnos bien en general. ¿Qué opinan al respecto? A mí me gustaría contestar esa, Diego. Yo creo Dale, que dale. parte de nuestro aprendizaje de convertirnos en personas mayores es aprender a poner límites sin temor a que nos abandonen o a que se enojen con nosotros. Es parte bien importante porque si perdemos la autonomía, entonces sí, ya quién sabe qué será de nuestra vida. No hay que dejar, muchas veces por comodín nos pedimos favores o dejamos que tomen las decisiones que nosotros podemos seguir tomando. Es de veras un punto fundamental y crucial. Hay muchas pláticas, hay muchos lugares donde se enseña a aprender a poner límites, a decir no, a mantener una armonía familiar y hablar de las cosas tal como son, qué sí quiero y qué no quiero. Pero eso es una conquista tremenda y no hay que dejar que eso que nos la ganen. Eso se los digo de persona. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Excelente. Nos preguntan, ¿qué hay de la vida sexual en la tercera edad? ¿Cuál es la diferencia entre la vida sexual adulta y de qué forma beneficia a la persona de la tercera edad? Que es todo diversión. Es todo diversión. Las personas en la segunda mitad de la vida lo que quieren, lo que queremos es pasarla bien, es divertirnos. Y ahí ya dejamos de lado una gran preocupación, que era quizás la procreación, la erótica, la sexualidad en ese momento de la vida, es comunicación, diálogo, encuentro y pasión. Y eso es muy diferente. Y además, ya sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿De acuerdo? También hay riesgos, también hay riesgos. O sea, en los últimos años se está viendo que hay un crecimiento realmente dramático, muy grande, de enfermedades de transmisión sexual, del HIV-Sida. El grupo que más está creciendo en contagios son las personas de más de 60 años. Porque, por esto mismo, porque digo, bueno, nos queremos divertir, ya no nos preocupa, de alguna manera, si nuestro partner, nuestra pareja, queda embarazada y la gente no se cuida. Y esto es lo que estamos viendo. Es una preocupación muy importante lo que está ocurriendo con las enfermedades de transmisión sexual y particularmente con el HIV-Sida. Pero volviendo a la otra parte, ¿hay una edad para jubilarse del sexo? ¿Hay una edad para dejar de sentir, de gozar? Se los pongo en una frase que me dijo mi antigua profesora de psiquiatría en la carrera de medicina, cuando hablábamos. En un momento le pregunté, porque es una persona, es una mujer que hoy tiene cerca de 90 años, en ese momento tenía 84, 85, y en un momento le pregunté y le digo, pero bueno, ¿y cómo es el sexo a su edad? Y me contestó diciéndome, igual que siempre, nada más que con menos frecuencia. Y ahí está el tema, la frecuencia, la oportunidad de encontrar una persona con la cual compartir esa intimidad. Una intimidad que también pasa no solo por tener un compañero o una compañera, sino por la propia satisfacción.
Y te voy a contar una anécdota. Tuve una persona, hijos, a los cuales les fallece la madre, y cuando van a desarmar el, el departamento y abrieron los cajones, se encontraron con una juguetería sexual que ni ellos imaginaban. Entonces uno dice, ¿y esto? ¿Y por qué no? Al contrario, la pregunta es, ¿por qué no? Si eso se siente, el goce no desaparece, las ganas de disfrutar tampoco, la intensidad sexual sí disminuye, cambia, se transforma, pero atención, no desaparece, que no la querramos ver, que quizás para algunas personas no sea relevante, no sea importante, no significa que para todo el mundo sea así. Entonces, atención con esto. Saquemos también del placar el hecho de que las personas mayores gozan, tienen erótica, disfrutan, tienen deseo, porque es la realidad. Que uno no la quiera ver es otra cosa, pero yo los invito y estoy seguramente que muchas de las personas mayores que nos están escuchando deben estar haciendo así en su casa, con la diferencia que no los vemos. Es correcto, es correcto. Tenemos acá, usted como especialista, ¿cuál es la incertidumbre de las personas de la tercera edad y sus motivaciones? Bueno, a ver, yo creo que la incertidumbre en las personas mayores de nuestra región tiene que ver primero por lo que venimos hablando, el nivel económico, el nivel de accesibilidad económica. La realidad es que en nuestra región, y hablo de México, puedo hablar de Colombia, puedo hablar de Brasil, puedo hablar de Perú, de Ecuador, las personas mayores en general tienen tres características. Son mujeres, fundamentalmente, a mayor edad, mayor proporción de mujeres. Son pobres, porque son personas que por su generación se han dedicado muchas veces al cuidado de la familia, al cuidado del hogar, no han trabajado, no han estudiado, no son como las mujeres jóvenes de hoy que buscan desarrollarse, incluirse en el mercado laboral y demás. Así que son mujeres, son pobres y solitarias, porque los hombres nos morimos antes y las dejamos a ella en esa condición de vulnerabilidad. Ese es el gran desafío. Ahí es donde tiene que estar presente el Estado, para poder garantizar algún tipo de bienestar. Y esto tiene que ver con seguridad económica. Estoy cansado de escuchar a gobiernos que dicen, no, en mi país nosotros damos una jubilación. Una transferencia de $15 o de 10 o de $20 no es una jubilación, señores. Con eso no puede vivir dignamente nadie. Necesitamos garantizar un sistema médico que esté preparado para atender personas mayores. Entonces, eso se decide desde unos niveles políticos, porque en definitiva, la presencia de un Estado tiene que ver con eso, con cuidarnos, porque para eso nosotros pagamos impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema que quizás se va un poco de los límites de esta charla, Es pero que es correcto. importante que lo sepamos. Es correcto, doctor. Nos preguntan, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en lo que llamamos la tercera edad? Son las llamadas, los problemas de salud y las enfermedades vinculados a nuestros estilos de vida. Son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Si nosotros preguntamos, a ver, ¿de qué hoy se está muriendo y está enfermando la población de México? De enfermedades crónicas no transmisibles, ¿qué son? Infartos, tensión arterial, diabetes, problemas de obesidad, determinados procesos oncológicos, la mayoría ligados al consumo de tabaco, ¿de acuerdo? Tenemos un alto porcentaje de aquello que tiene que ver con accidentes, con problemas de salud mental, que sabemos que va a pasar, el tema de las angustias, de las depresiones, con problemas degenerativos como el deterioro cognitivo. 8 de cada 10 mexicanos, así como 8 de cada 10 colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos o chilenos, estamos muriendo de enfermedades vinculadas a la forma en la cual vivimos, que son estas que acabo de mencionar. Gracias, doctor. María nos pregunta, ¿puedes prevenir la demencia senil? ¿Se puede retrasar? Sí, se puede retrasar, se puede prevenir. Hoy las investigaciones son investigaciones que se han publicado hace apenas 2 años, nos están mostrando que cerca de 1/3 del deterioro cognitivo de las enfermedades de Alzheimer, porque es la principal demencia, 7, 8 de cada 10 demencias son enfermedad de Alzheimer. Bueno, 1/3, 1 de cada 3 enfermedades de Alzheimer, hoy se sabe que se pueden prevenir. ¿Saben cómo?
con estilos de vida saludables, sin fumar, sin tener sobrepeso, moviéndonos, teniendo actividad intelectual y soporte emocional. Eso está publicado en una revista que seguramente con el tema del COVID y la pandemia todos han escuchado, el Lancet de Inglaterra. Ahí está publicado ese trabajo por una investigadora inglesa de primer renombre y donde hay una discusión muy interesante con un gran y querido amigo que es un médico, el doctor Montero Dazo, que está en Canadá. Esto es reciente, son investigaciones de hace 1 año y medio, 2. Bien, doctor, nos preguntan cómo solicitar una cita contigo. ¡Qué pregunta! Bueno, miren, el tema es el siguiente. Yo aquí en México no trabajo como médico clínico. Yo aquí en México vivo hace 3 años. Cuando llegué prácticamente comenzó la pandemia y no llegué a homologar mi título como médico. Mi trabajo como médico es de consultor. No tengo consultorio, pero soy profesor. Hago consultas online a través del Zoom, pero no tengo, y esto lo aclaro bien, yo no tengo licencia para prescribir medicamentos. Sí la tengo, por supuesto, en Argentina, donde me formé, sí la tengo en España, donde tengo homologado mi título y donde trabajé 5 años, porque ahí también estudié. Pero bueno, a ver, si ustedes me preguntan, sí, hay personas que a mí me llaman y me dicen, doctor, queremos su opinión, porque tenemos a mi madre o a mi padre con determinadas circunstancias. Eso lo hago, pero yo aclaro perfectamente que lo hago como consultor sin la posibilidad de prescribir medicamentos. Okay. Gracias, Doc. Paola nos dice, ¿sería conveniente tomar terapia de tanatología aún con la buena salud en la tercera edad o solo con enfermedad terminal? A ver, la muerte es la única certeza de la vida. Nos va a pasar a todos. Entonces, yo creo que una de las cuestiones como sociedad que nos estamos debiendo es hablar un poco más de la muerte. Es hablar, mira, a las personas mayores no les preocupa tanto qué día y en qué momento se van a morir. Y creo que es algo que a nosotros también nos preocupa. No, nos preocupa poco. Lo que más nos preocupa a nosotros es, como dice, ya que Concha lo mencionaste, como Robinson cuenta siempre en Colombia, que se llama, que es la moridera, que es el proceso, la forma, aquel deterioro que muchas veces queremos evitar y que nos va a llevar a la muerte. Por eso a mí me parece que es uno de los temas que nos debemos, que es hablar del buen morir, de una muerte digna, que tiene que formar parte del buen vivir. No puede ser que estemos muriendo en hospitales, solos, con luces prendidas las 24 horas, con personas que nos rodean y no conocemos. Porque si a toda esta gente que hoy nos está acompañando acá, que ya son casi cerca de 200, 190 personas, les preguntamos cómo nos gustaría y todos contestaríamos lo que yo voy a contestar. Yo quisiera morirme en mi cama, en mi casa, con mis sábanas, rodeado de mis afectos, ¿de acuerdo? Y eso es algo que todos deberíamos tener el derecho de hacer. Entonces, yo creo que independientemente del curso de la tanatología o no, tenemos que empezar a hablar más de esto. Muchas gracias, Doc. Lucila nos dice, vamos a nuestra última pregunta hoy. Lucila García nos comenta, buenas noches, gracias por la extraordinaria plática del doctor Bernardini. ¿Con qué frecuencia recomienda hacernos un chequeo médico de manera preventiva? Muy bien, gran pregunta. El famoso chequeo médico o examen periódico de salud tiene 2 características. La primera es que para personas de más de 60, 65 años sabemos qué cosas hacer y sabemos qué cosas no hacer. Esto es importante. Y les voy a dar un ejemplo. Una persona de más de 75 años ya no tiene sentido medirle el colesterol, porque ya su momento de riesgo para un infarto de miocardio ya pasó. Si a los 75 años no se murió de un infarto, no tuvo de un infarto, no es necesario. Voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, cada cuestión, lo mismo por ejemplo con el cáncer de mama o con la mamografía. A una mujer de 75 años no hay una indicación médica para hacerlo. El criterio depende de cada uno de los médicos y del paciente. Entonces, lo primero que me interesa es eso. El examen periódico de salud tiene, según el grupo de edad, prácticas muy determinadas, intervenciones que los médicos de familia tenemos que hacer. Voy a la segunda parte. ¿Cada cuánto deberíamos hacerlo? Lo ideal es hacerlo cada 1 año, a menos que existan otras condiciones.
Si yo recibo una paciente que acaba de terminar un tratamiento, por ejemplo, por cáncer de mama, y yo la voy a citar seguramente cada 6 meses. Y es más, me voy a poner de acuerdo con el oncólogo, porque tengo que trabajar en equipo. Entonces, todo esto depende, pero en términos generales podríamos decir una vez por año. Muchas gracias, Doc. Y bueno, nos están pidiendo si nos puede dar el nombre de la publicación que mencionó en The Lancet, si nos puede dar la referencia de la revista, el nombre, número y autora del artículo, estaría buenísimo. El nombre es Lancet, pero bueno, la publicación es el Lancet, pero bueno, la cita tendría que buscarla. No la tengo aquí a mano, está en la computadora. Por supuesto. Muchas gracias, Así Doc. Si que nos la haces se la después paso después. Sí, para sí, compartirla. Muchas con todo gracias. gusto. Y bueno, por nuestra parte, estamos terminando. No sé si tengan algún comentario adicional. Nos siguen preguntando en dónde pueden localizarte, Doc. Si gustas al final de la plática darnos Sí. tus datos y nosotros lo compartimos con las personas que requieran el dato para que te contacten. Sí, yo puedo darles el correo electrónico o me pueden encontrar en las redes, en la página de Facebook o en el Instagram, como Dr. Diego Bernardini, tanto en el Facebook como en el Instagram, y después yo, sí, con todo gusto, Verónica, puedo pasarles el correo electrónico. Muchas gracias. De mi lado les recuerdo que durante el resto de este mes tenemos varios estudios en promoción, varios perfiles, ultrasonidos, mastografías, evidentemente todo consultado con su médico para que sea el estudio, como me menciona el doctor Bernardini, el estudio que ustedes requieren, pero bueno, ahora tenemos durante este mes 20% de descuento para adultos mayores. Concha, ¿quieres comentarnos algo para el cierre de esta reunión? Bueno, pues agradecerles a ustedes, a Olarte y Yacle, y agradecerle a Diego, pues todo lo que aprendimos, todo lo que conversamos. Y pues sí, decirle a la gente que lo más importante es tener claro que nosotros somos los que construimos nuestro futuro y que hay que estar preparándonos, estar aprendiendo, estar buscando. Tenemos todas las herramientas a nuestro alrededor. Creo que cada vez es más fácil aprender, tomar cartas en el asunto, tener especialistas, escucharlos, las redes, los programas, y entonces, pues sí, que construyamos un futuro que valga la pena vivir, ¿no? Ese es mi cierre Es y que les correcto. un abrazo a todos. Muchas gracias. Y gracias, Diego. Concha, un gusto grande. Verónica, Jessica, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a las preguntas tan interesantes que pudimos compartir. Espero que hayan salido conformes, que haya podido contestar y bueno, les deseo una buena noche. Igualmente para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, Concha, abrazo, Diego. Estamos en contacto y a todo el público. Me preguntaban por ahí en dónde se hacen los estudios. En cualquiera de nuestras 15 sucursales tenemos el servicio y estará abierta la oferta, la promoción hasta el día 31 de este mes. Muchísimas gracias y pasen una linda noche para todos. Les recuerdo que todavía tenemos una cuarta sesión la siguiente semana a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando de un tema que tocamos un poquito hoy acerca de cómo autocuidarnos en esta etapa de la vida. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, bye. Gracias. Bye. Gracias, pero gracias, Jessica. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto.